Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la luz de la vida. Les estamos acompañando con el apoyo de la parte técnica desde la ciudad de Arequipa, Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón, en la ciudad de Lima, Giovanna Cajacuri y Mariana Messier. Y en el espacio de reflexión les acompañamos la hermana Alba Montoya y un servidor Henry Moreno. Un cordial saludo, hermana. Muchas gracias, don Henry. Pues muy contenta de estar aquí hablando sobre el catecismo que tanto nos ayuda, nos ilustra, nos enseña, nos exhorta. ¿Qué tema tenemos para el día de hoy, hermano? Bueno, estuvimos hablando antes sobre los enfermos, ¿ya? Entonces hoy pues vamos a hablar de un sacramento para los enfermos, pero no para los enfermos límites, sino para los enfermos, personas que están necesitando una salud espiritual y también a veces corporal, Corporal. porque ha pasado, se le da la unción y se alivia, o sea que Sí. aprovechar. Recordar esos, no nos vamos a cansar de recordar que primero está esa salud espiritual y luego viene toda la parte corporal, pero el Señor, bueno, de Él es el que tiene la providencia de saber cuándo conviene y cuándo no esa curación física, Ujú. por ejemplo. Vamos con el numeral 1511. La Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, la Ujú. unción de los enfermos. Y viene un texto tomado del Concilio de Trento que nos dice, esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos, se encuentra en Marcos 6:13, y recomendado a los fieles y promulgado por Santiago Apóstol y hermano del Señor. Sí, pues esto es muy importante saberlo, sobre todo esto. ¿Para qué? Reconfortar a los atribulados por la enfermedad. Entonces, si uno dice reconfortado, o sea, qué alegría. O sea, si uno está triste porque está enfermo, pues con este sacramento, pues Dios le da la fuerza. O sea, tiene una fuerza. Todos los sacramentos que tienen este óleo, eso es una forma de mostrar que es como para revivir, reanimar. Y aquí usted mencionaba a Santiago. Santiago dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Esto está en Santiago 5, está en el numeral anterior del catecismo, pero bueno, saberlo para que veamos que ya de hecho lo hacían, llamar a los enfermos. Jesús los animó desde el Nuevo Testamento. Dice un sacramento del Nuevo Testamento. Y hay que saber entender ese confortar, ¿no? Porque por supuesto que el Señor tiene en cuenta también nuestro dolor físico y muchos enfermos querrán que ese confortar sea también como un saber llevar ese dolor físico, porque Ujú. muchas veces ese dolor físico en la enfermedad puede causar distintos efectos en la persona y lo que el Señor nos pide, Él los puede quitar así como los puede dejar de acuerdo a lo que le convenga a la persona para su salud Ujú. espiritual sobre Ujú. todo. Así es. Allí es donde toca pedir esa gracia del Señor para que sepamos llevar la enfermedad de acuerdo a la voluntad de Dios. Ujú. Bueno. Entonces, vamos al numeral 1512 y nos dice que en la tradición litúrgica, tanto en Oriente como en Occidente, se poseen desde la antigüedad testimonios de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito. En el transcurso de los siglos, la unción de los enfermos fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir. A causa de esto había recibido el nombre de extrema unción. A Ujú. pesar de esta evolución, la liturgia nunca dejó de orar al Señor a fin de que el enfermo pudiera recobrar su salud si así convenía a su salvación. Entonces, Ujú. esto es también muy importante tenerlo en cuenta porque esto nos alcanza hasta nuestros días, ¿no? Justamente porque vaya uno a saber por qué, pues por lo que dice el catecismo, ¿no? Se pensaba que esta unción y este aceite solamente se le aplicaba a las personas al punto de la muerte. Y más Ujú. bien esto fue un asunto circunstancial de que se empezaba a aplicar este aceite a enfermos que estaban a punto de la muerte, pero eso no significaba que únicamente a ellos, Ujú. sino que se le aplicaba a aquellos que querían salir de la enfermedad y, como decía Santiago, pues recurran a los sacerdotes, llámelos. Yo no sé ustedes, pero yo he escuchado muchas veces durante la Santa Misa sacerdotes que dicen, miren,
si ustedes tienen enfermos, avísenos aquí a la Ujú, parroquia y nosotros vamos y los visitamos. No ujú, tengan temor, vamos y aplicamos la unción de los enfermos para ujú. ver si el Señor quiere curar esta enfermedad. Entonces, Claro, y por ejemplo, en caso de una cirugía, por ejemplo, que va a tener una anestesia general, también hay que, bueno, acudir a este sacramento porque uno no sabe. O sea, cuántas personas entran a cirugía y no salen. No es para asustar a nadie, claro, pero justamente por eso también se le cambió el nombre de extrema unción por unción de los enfermos, como para que caigamos en cuenta que no es a extremos, no es a extremos a los que se les aplica, también mayores de cierta edad, claro. mayores de Bueno, un pequeño saltito, pero continuamos. Así es, no es extrema unción, sí, sino unción. unción de los enfermos. La Santa Madre Iglesia, que es maestra, pues nos enseña eso. Sigue diciendo aquí este numeral 1500. 1513 que la Constitución Apostólica Sacra Uncionem Infirmorum del 30 de noviembre de 1972, de conformidad con el Concilio Vaticano II, estableció que en adelante en el rito romano se observará lo que sigue. Entonces estamos hablando del rito de Occidente. El sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de oliva debidamente bendecido o, según las circunstancias, con otro aceite de plantas y pronunciando una sola vez estas palabras. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Ujú, Claro, aquí va a los detalles que ujú, ustedes recuerdan que en la misa crismal que se hace durante la Semana Santa es donde son consagrados los óleos, entre ellos ujú. el de la unción de los enfermos. Así Y es. esos óleos pues tienen estas características que están aquí tan antiguas como que se toma aceite de oliva debidamente bendecido y se pronuncian esas palabras que son muy bonitas Ujú, porque aplica la misericordia, como dice aquí, por su bondadosa misericordia te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo, es decir, vamos a decir, no es un ungüento como alguien, perdón la comparación que voy a hacer, ¿no? Como mucha gente suele recurrir, no sé, al yerbatero para que le dé ujú, una yerba o una mata de la buena suerte y un aceite por allá que no sabemos de dónde sale, eso no tiene nada que ver con esto, porque es un aceite bendecido donde ujú, actúa la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados, a eso quería ujú. llegar, ¿no? Así El es. primer orden, hermana, orden Así espiritual. es, así es. No, y que además la persona tiene que estar en disposición. Pues se tiene que tener alguna noción de que, por ejemplo, cuando se deja hasta la última hora, que no debe pasar, de ahora en adelante todos los que nos escuchen acudan antes a llevar al sacerdote cuando la persona esté enferma. Pero suponiendo que ya está sin conocimiento, el sacerdote tiene que tener un indicio de que la persona, si hubiera estado bien en condiciones, estaría queriendo ese sacramento. Pero si es una persona que nunca ha querido, nunca, siempre ha renegado de nada, tampoco se puede porque tiene que tener la disposición o intuirse esa disposición. Bien, y eso para conseguir la salvación y fíjese que lo último que dice es te conforte en tu enfermedad. Ujú, Entonces siempre está esa potestad en Dios y obviamente que Él tiene en cuenta pues ese dolor y esa enfermedad que nosotros podamos tener. Ahora va a dar los casos graves de enfermedad ujú, en el numeral 1514. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o por vejez. Bueno, eso es un caso, ¿no? Ya no el límite de que se esté muriendo, sino que se prevé ya con determinada edad, con una enfermedad de pronto que pueda ser terminal, que tal vez está en su último ujú. periodo de vida, pues qué bueno. Y como decía usted, Acudir. cuántos milagros no se han dado Así de es. curaciones. Claro, es una bendición y además que si uno está enfermo, qué alegría poder recibir a Jesús, porque además se suele estar también la unción con la llevarle el viático, o sea, está como todo el rito de completo para que quede preparadito por si pasa algo. Bueno, y entre otras cosas, aquí asociándolo un poco a esa práctica, por ejemplo, del escapulario de la Virgen del Carmen, También.
que asegura que si uno lo sabe llevar con devoción de corazón, en el último momento, que es el momento de la muerte, va uno a ser asistido con las gracias necesarias para la salvación o también Ujú, algunas de las promesas que da, por ejemplo, el corazón inmaculado de María o el Sagrado Corazón. Entonces, es allí donde generalmente han sucedido tantos testimonios de que llega por ahí un sacerdote salido de la nada que ujú. traía estos óleos y se los aplica. Y uno dice, ¿de dónde salió? ¿Por qué? Bueno, Sí, o lo confiesa. ¿Qué ha sucedido? Yo ya contaba algún caso muy cercano de un sacerdote que iba con un seminarista por un río en Colombia en una lanchita, se puso una tormenta impresionante, buscaron una casita donde refugiarse, llegaron, la señora se estaba muriendo y es que tenía el escapulario del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces uno dice, mire, las promesas se cumplen y es así, o sea, se cumple porque Dios no falla. Entonces, por ejemplo, aprovechar este mes de julio, la Virgen del Carmen, ponernos el escapulario del Carmen bendecido. Bueno, claro, ir a la imposición del escapulario del Carmen, porque además toca con imposición la primera vez. Y esto no sobra, o sea, de verdad que es una gracia muy grande que Dios nos concede para estar más tranquilos y seguros. así es. Vamos con el siguiente numeral que dice el numeral 1515. Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de nueva enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento. Ujú, O sea, no es como que una única vez lo puede ujú, recibir. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante, lo que usted decía. Y esto mismo puede aplicarse a las personas de edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan. ujú. Sí, yo esto también lo he visto porque pueden haber incluso ancianos que pueden tener buena salud, pero el hecho de que tengan buena salud, pero que tengan ya una edad avanzada, pues Claro. ya los, digamos que los habilita para que puedan empezar a recibir esta unción Sí. de los enfermos. Sí, por ejemplo, cada año. Y se suele hacer a veces también en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelitos de Jesús. Es verdad. También, o sea, hay fechas, pero puede ser cuando se vea. Entonces, sí, porque estaba pensando, porque es que la edad va haciendo que uno cada vez se deteriore más, quiera o no quiera, quiera o no quiera, empieza. Bueno, alguien decía, un sacerdote decía, muy gracioso, que después de los 40 es muy raro que no le duela algo. Entonces, decía que cuando un día amanecía y no le dolía algo, se preocupaba, porque será que ya estoy, ya no estoy vivo. Sí, sí, sí. Además que suelen decir que siempre antes de la muerte la Se persona, mejora. sí, la persona se mejora, entonces es un signo un poco riesgoso. Así que bueno, mejor eso, la unción de los enfermos, pues qué maravilla. Antes, antes. Ujú. Dice el numeral 1516. Solo los sacerdotes, obispos y presbíteros, por supuesto, son ministros de la unción de los enfermos. Es deber de los pastores instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento. Los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento y que los enfermos se preparen para recibirlo en buenas disposiciones con la ayuda de su pastor y de toda la comunidad eclesial a la cual se invita a acompañar muy especialmente a los enfermos con sus oraciones y sus atenciones fraternas. Ujú. Em, Varios elementos acá. Sí, hay varios elementos y de hecho pone como un subtítulo en negrilla que es el pasaje de Santiago, llame a los presbíteros de la iglesia. Por eso decíamos, Ujú. cuidado a quién llamamos a que nos aplique qué ungüento o qué óleo. Exacto. No, y aquí dice, solo los sacerdotes, obispos y presbíteros. ¿Por qué? Porque en este sacramento se perdonan pecados. ¿Y quién puede perdonarlos? El sacerdote, únicamente. Este no es un sacramento para diáconos, porque el diácono todavía no perdona pecados. Entonces, bueno, si los que están en camino al sacerdocio, no todavía. Entonces, es saber que el sacerdote es el que tiene que hacerlo. Y también es deber de los pastores instruir a los fieles sobre los beneficios, que, o sea, no se pierde nada aplicándose la unción, antes se gana mucho. Entonces, los beneficios. Animar a los enfermos a llamar rápido. Nosotros también estamos aquí animándolos a llamar antes al sacerdote. Que los enfermos se preparen para recibirlo en buenas disposiciones, con la ayuda de su pastor y de toda la comunidad. Entonces, también es Una que preparación, ¿no? exacto, que se prepare, o sea, que se sepa que como es un sacramento que perdona pecados, pues que se arrepienta de sus pecados.
Si los puede decir, que los diga, ¿sí? No es que a la unción y ya, no. El sacerdote suele preguntar, ¿se quiere confesar? Claro, sí, sí, sí. Bueno, entonces ya todos se salen y se confiesa la persona en tranquilidad, en paz. Imagínense qué bendición. Y además pone a la comunidad, porque dice, con la ayuda de su pastor y de toda la comunidad eclesial a la cual se invita a acompañar con oraciones y atenciones fraternas. Mm, Uno diría, no, así hace las cosas Dios, ¿no? Sí, el sacerdote impone el óleo, pero la iglesia pide el Mm, acompañamiento de oraciones y de la sí, caridad, porque miren, muchas veces el sacerdote justamente pide esas oraciones para que no solamente es, sí, el óleo va a hacer lo que Dios quiera, pero las oraciones y la caridad van a hacer que también el enfermo tenga una disposición mucho mayor a recibir esto, ¿no? Qué, sí. qué distinto cuando es, no sé, vamos a decir, un ministro de la comunión que va, que es mandado por su pastor, que vaya, acompaña a los enfermos. Muchos de ellos a veces llevan la comunión debidamente autorizada a los enfermos, los van preparando para luego que venga el pastor a la casa, les dé una bendición especial y les El aplique el sacerdote. óleo, el sacerdote, sí. Exacto. Sí, estaba pensando en San Rafael Arnaiz, que describía cómo se atendía a los enfermos en la trapa en su época. Me imagino que todavía, que todos se ponían su ropa, no sé cómo se llama, con su capucha, que iba el sacerdote. Inclusive en el libro, en alguno de los libros aparece la foto, cómo van todos con su velita, va el sacerdote con el viático a llevárselo al enfermo. O sea, qué bonito porque es arropado por una comunidad. Bueno, en el caso que, bueno, no todos somos ni cartujos, bueno, no siempre están en comunidades, pero la comunidad parroquial, o sea, que un grupito y que además en nuestras casas no dejemos de atender a los enfermos. Y bueno, pues sobra, no sé si sobra decirlo, pero yo creo que no sobra decir esto de la eutanasia, que uno dice, Dios mío, es todo lo contrario, o sea, es todo lo contrario. Por ahí vi alguna vez una caricatura en que había una persona enferma y llega un médico, una médica y le pregunta, ¿usted quiere estar bien? ¿Usted quiere estar aliviado, estar bien, contento? Sí, 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 claro. Entonces anotaba, quiere eutanasia. O sea, qué cosas. Y uno dice, Vaya ¿qué? estadística. Entonces, como que ya con eso tiene para, si quiere estar bien, pero bien atendido, bien apoyado, acompañado, bueno, todo, con todos los cuidados, pues, médicos y necesarios y espirituales también. Sí, hermana, creo que esto que nos va enseñando el catecismo de la Iglesia Católica con respecto a los sacramentos, la importancia de la unción de los enfermos, nos tiene que llevar a esos temas de fondo, ¿no? Es decir, la Santa Madre Iglesia ha puesto en los recursos de la economía de la salvación estos recursos que Dios ha querido dejar, pero quiere que nosotros en disposición, como dice aquí, estemos alimentados por la oración, por la reflexión, un discernimiento verdaderamente católico de lo que Ujú, es el valor de la vida, porque ahora que usted habla de eso mm, y que nos rodean ahorita, hay que decirlo así, muchas leyes que están intentando aprobar justamente la eutanasia en muchos países y parece que se normaliza este tema, pues qué contrario a la voluntad de Dios. claro. Fíjense la contradicción, que da una unción de los enfermos justamente dejándonos claro que es todo lo contrario, que el auténtico apoyo a la vida es eso, ¿no? El aceptar esa voluntad de Dios y que Dios no nos abandona. Alguna vez en otro sitio que no era aquí, alguien me decía, hermana, si usted viera cómo tienen a una abuelita, y yo, ¿qué? ¿Cómo la tienen, hermana? No le dan de comer, le dan poquitico para no tener que cambiarle pañal y tener que cambiarle la cama. O sea, y yo decía, ¿y quién la cuida? No, la nuera, o sea, la esposa de su hijo. Yo qué, ya, a mí me dio una tristeza impresionante porque decía, yo lo que pensé fue, pobre mujer, la que estaba haciendo eso, ¿cómo irá a morir ella? O sea, Claro. sí, eso fue lo que pensé. Si así trata a la pobre suegra, ¿cómo irá a morir ella? Porque Como vivimos, morimos, ¿no? no, y lo que hacemos con otro es lo que queremos que nos hagan a nosotros. Entonces uno dice, si yo quiero para mí lo mejor, pues yo hago lo mejor. O sea, y tratar muy bien a los enfermos porque son necesitados, físicos y psíquicos. O sea, es la otra, porque a veces a los físicos los tratamos muy bien y a los psíquicos no. Entonces las dos cosas. También alguna vez en otro sitio.
tenían una niña minusval, pues con defectos psíquicos, ¿sí? La tenían en una habitación oscura, tirada como si fuera un perro. Yo decía, Dios mío, esto tampoco, o sea, que es, bueno, lo digo pues porque tenemos todavía un poquito de tiempo y estamos hablando de estos temas de la vida, de cómo se tiene que cuidar a los enfermos, con dignidad, porque somos hijos de Dios. Sí, no olvidemos, como nos recuerda aquí el Catecismo, la acción del Espíritu Santo a través de estos óleos. Eh, Nosotros cuando recordamos la parábola del buen samaritano, vemos que el buen samaritano le aplicó primero vino para purificar y luego aceite para suavizar las heridas. Era una costumbre de la época. Y en los sacramentos, Dios, como se vale de esas cosas humanas, trabaja de la misma manera. En el bautismo somos purificados y luego deja unos óleos que los vemos también en el bautismo, en la confirmación y aquí en la unción de los enfermos, donde viene la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es espíritu de vida, no espíritu de muerte. Ujú. Entonces, Así esto es. nos deja claro la importancia, digamos, de estos sacramentos con respecto a la vida. Muy bien, llegando hacia el final del programa, pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que sea ella la que en su dulce e inmaculado corazón recoja todas nuestras intenciones y pongamos allí a todos los parientes, familiares, amigos enfermos que tengamos y a nosotros mismos en el sentido de poder tener oración y caridad con los enfermos y ser instrumentos de la providencia. A nuestra Madre le decimos, Va. bajo tu Bajo tu amparo amparo nos nos acogemos, acogemos, Santa Santa Madre Madre de de Dios. Dios. No No deseches deseches las las súplicas súplicas que que te te dirigimos dirigimos en en nuestras nuestras necesidades. necesidades. Antes Antes bien, bien, líbranos líbranos de de todo todo peligro, peligro, oh oh siempre siempre Virgen Virgen gloriosa gloriosa y y bendita. bendita. Amén. Amén. Hermana, muchísimas Bueno, gracias. con gusto a A ustedes. ustedes, queridos amigos, el agradecimiento, la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo espacio de la luz de la vida. Recuerden, en este año jubilar, NSE continúa sembrando esperanza.